día. Como ya les dije en los videos anteriores, soy Luciana Paula Martínez, profesora adjunta en la Cátedra de Derecho a la Empresa del Mercado y Comercial 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Y este video es la tercera parte de unos videos donde estamos analizando la unidad 15 de la materia, del programa de esas dos materias. Específicamente, el video anterior finalizó con este análisis del artículo 2651 relativo a la autonomía de la voluntad, así que vamos a continuar con el análisis desde este punto. Habíamos dicho que este artículo 2651 establece un principio. El principio que establece es que el contrato va a estar regido por el derecho elegido por las partes, pero que eso implica justamente la aceptación de la autonomía de la voluntad por parte del legislador. Por más que no estuviera esta norma, como pasaba antes del Código, de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, ya habíamos dicho que la doctrina, y sobre eso el artículo de la doctora Usal, que mencionamos en la primera parte de estos tres videos, el artículo establece toda una evolución histórica de la autonomía de la voluntad en nuestro derecho y en el derecho comparado y da los fundamentos en función de los cuales, aun cuando no existía una norma expresa que admitía la autonomía de la voluntad, la jurisprudencia y la doctrina entendían que era una facultad de las partes elegir el derecho aplicable y que esa facultad derivaba básicamente de la libertad de contratación. Ahora tenemos la situación regulada en este artículo 2651, pero esta norma no se limita a admitir la autonomía de la voluntad, sino que también va a regular qué partes del contrato quedan regidos por ese derecho aplicable elegido por las partes, también va a regular de qué forma tienen las partes que manifestar esa elección del derecho aplicable y también va a establecer 7 reglas en función de las cuales esa autonomía de la voluntad debe ejercerse. O sea que, si bien se admite la autonomía de la voluntad, se establecen límites al ejercicio de esa autonomía de la voluntad por parte de los contratantes de un convenio o de un negocio internacional. Vamos a empezar entonces por decir que si las partes eligen un derecho aplicable, ese derecho aplicable va a ser el que regule tanto la validez intrínseca del contrato, la naturaleza del contrato, los efectos del contrato y también los derechos y obligaciones de las partes. A su vez, el 2651 establece que esa elección del derecho aplicable debe ser expresa, pero también admite que pueda ser el juez el que le infiera a esa elección del derecho aplicable de manera siempre que resulte de manera cierta y evidente, ya sea de los términos del contrato o del comportamiento de las partes. Esta es una solución positiva que ha adoptado el legislador porque permite que ante un caso dudoso donde no está una elección expresa de las partes, si esa duda puede ser salvada mediante el comportamiento inequívoco de las partes o mediante términos del contrato, entonces el juez puede establecer que existe una elección implícita de un derecho aplicable al contrato. Ese sería el caso, lo que acabamos de hablar es la elección implícita de un derecho. La contracara de esa moneda sería la exclusión implícita de un derecho por parte de las partes, o sea, la exclusión implícita de un derecho que, si no quedara excluido por algún comportamiento de las partes, resultaría aplicable por ser la norma que regularía esa relación jurídica. Y ese es el caso que acá ven ustedes en la diapositiva. Es un caso resuelto por la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el año 2016, el 10 de febrero del 2016. Tienen la cita donde pueden ver el texto completo del fallo. Y básicamente lo que en el fallo se discutía era si el comportamiento de las partes durante el proceso podía demostrar que había habido la voluntad de excluir implícitamente la aplicación de la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, que era la norma que hubiese resultado aplicable en el caso de que ese comportamiento de las partes no fuera para el juez
dirimente en la cuestión. En el caso se entendió que había habido efectivamente un comportamiento que excluía implícitamente la aplicación de la convención porque el demandante había demandado invocando normas del Estado de Nueva York y luego de 3 años de estar litigando, había iniciado el proceso en el 2008 y luego de estar litigando 3 años, recién en el 2011 pretendía la aplicación de la Convención de Viena. Entonces, se consideró que ese comportamiento que había adoptado el litigante era incompatible, vinculado a esto con la doctrina del estoppel y con la doctrina de los actos propios. La doctrina de los actos propios es que uno no puede ejercer un derecho que resulte contradictorio con la conducta anterior, o dicho de otra manera, puede ocurrir que la conducta de una parte implique la modificación o la extinción de un derecho que no se hubiera modificado, no se hubiera extinguido si la conducta anterior no hubiera existido. Eso que en nuestro derecho o en el Continental Law se conoce como doctrina de los actos propios, en el Common Law se conoce como la doctrina del estoppel. Bueno, en este caso se consideró que la conducta que había asumido el litigante era incompatible con su alegación posterior respecto a la aplicación o la pretensión de aplicación de la Convención de Viena de 1980. Es un artículo muy interesante que trataría el reverso de la situación que prevé el 2651 sobre elección implícita de un derecho aplicable. Vamos ahora entonces a analizar cuáles son las 7 reglas que el artículo 2651 establece en función de o en relación a cómo debe ser ejercida esta autonomía de la voluntad. El artículo 2651 dice que el ejercicio de este derecho, o sea, del derecho de elegir, el derecho aplicable al contrato, está sujeto a estas reglas. La primera regla es una regla relativa a la posibilidad de que las partes varíen o modifiquen la elección que hicieron del derecho aplicable. O sea que se vincula con la posibilidad de variabilidad del derecho elegido por las partes. Y dice que en cualquier momento las partes pueden convenir que el contrato se rija por una ley distinta de la que lo regía. Pero esta modificación no puede alterar ni la validez del contrato ni los derechos del tercero. O sea que se trata de dar una amplitud a la autonomía de la voluntad para que pueda ser ejercida aún variando la elección inicial del derecho elegido por las partes. La segunda regla es una regla vinculada a el tipo de elección que se hizo. Si el derecho que se eligió como aplicable es un derecho nacional, y esto, ¿por qué se aclara que si el derecho elegido es un derecho nacional? Porque las partes podrían elegir un derecho no nacional, podrían elegir justamente la aplicación de la lex mercatoria, o podrían elegir la aplicación de los principios de unidad sobre contratos internacionales, podrían elegir, digamos, derechos que no sean nacionales. Pero si eligen un derecho nacional, dice este inciso B del artículo 2651, que a su vez, por una interpretación a contrario sensu, permite afirmar que el legislador está admitiendo entonces la posibilidad de elección de una ley no nacional, o sea que está convalidando la posibilidad de que la lex mercatoria sea la que resulte aplicable para resolver las controversias emergentes del contrato. Pero entonces, volviendo a la explicación de esta segunda regla, vamos a decir que este inciso B establece que si se elige la aplicación de un derecho nacional, se debe interpretar elegido el derecho interno de ese país, con exclusión de las normas sobre conflictos de leyes, salvo pacto en contrario. ¿Esto por qué? ¿Cuál es la finalidad de esta regla? Evitar el reenvío. El reenvío ya estaba regulado o ya está regulado en el Código Civil y Comercial en la sección, en las disposiciones del capítulo 1 del título cuarto, relativas a las disposiciones generales de derecho internacional privado, en el artículo 2596. Pero el legislador quiso hacer aplicable expresamente esa situación al caso de los contratos y por eso incluyó el inciso B, esto que podría considerarse como una reiteración de lo que ya establece el artículo 2596, pero que el legislador consideró pertinente también aclararlo expresamente para el caso de los contratos. La tercera regla refiere a la posibilidad de incorporar directamente normas o contenido material a los contratos. Es la recepción, como decíamos cuando estudiamos la autonomía material, es la recepción en nuestro derecho o la admisión en nuestro derecho de la autonomía material
como facultad de las partes de elegir de común acuerdo el contenido material de los contratos. Y además dice, pueden crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido. O sea que si las partes optan por ejercer la autonomía material, pueden descartar la aplicación de normas coactivas del derecho elegido. Acá la doctrina interpreta que hay una mayor admisión de las facultades de las partes si optan por la autonomía material que si optan por la autonomía conflictual, porque si optan por elegir un derecho aplicable, no podrían excluir las normas coactivas de ese derecho aplicable, pero en cambio, si optan por hacer uso de la autonomía material, en ese caso sí pueden estar excluyendo, mediante la incorporación de normas materiales que son contrarias a las del derecho que resultaría aplicable, en defecto del ejercicio de la autonomía material, sí podrían en ese caso estar desplazando normas coactivas del derecho elegido. Bueno, esta es una regla interesante que reafirma la validez de la autonomía material en los contratos internacionales. La cuarta regla refiere justamente a la posibilidad de que las partes elijan como aplicable al contrato lo que nosotros estuvimos estudiando en el punto 1 referido a este concepto de lex mercatoria. O sea, la cuarta regla, el inciso D, admite que dentro del marco de la autonomía material las partes puedan elegir como aplicable al contrato los usos y prácticas comerciales aceptados por las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, que la doctrina conoce como el soft law o derecho blando. Entonces, este artículo admite entonces que la lex mercatoria puede ser una fuente que va a regular el contrato internacional, pero sujeta la validez a que sean las partes las que hayan incorporado a la lex mercatoria como fuente de regulación de sus derechos en el propio contrato. A su vez, la regla quinta refiere al orden público y a las normas internacionalmente imperativas. Y acá, este inciso E hace una distinción entre dos tipos de orden público y normas internacionalmente imperativas, las del derecho argentino y las de un Estado extranjero. Las normas de orden público y normas internacionalmente imperativas del derecho argentino, dice este inciso E, se aplican a la relación jurídica cualquiera sea la ley que rija el contrato. O sea, las partes pueden elegir cualquier derecho aplicable, pero nunca pueden desplazar o dejar sin vigencia las normas de orden público y las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino. Y a su vez, también van a imponerse al contrato aquellas normas internacionalmente imperativas de otros estados que no sean el Estado argentino, pero que presenten vínculos económicos preponderantes con el caso. Este criterio de hacer, digamos, aplicable o imponer al contrato la aplicación de normas imperativas de otros estados se vincula con el tema de la efectividad de la decisión. Es decir, se busca obtener una sentencia que sea efectiva en el estado en el cual se tenga que ejecutar. Entonces, si es un contrato que tiene vínculos preponderantes, eh, un contrato que presenta vínculos económicos preponderantes con otro estado y en ese otro estado existen normas internacionalmente imperativas que guardan vinculación con este contrato, entonces es lógico que el juez que esté entendiendo en la controversia vinculada al contrato aplique esas normas internacionalmente imperativas, porque si no lo hace, ¿qué va a pasar? Va a dictar el juez o el árbitro. Cuando digo juez me puedo referir a cualquiera de los dos, porque estamos hablando que en el marco de la autonomía de la voluntad las partes pueden haber elegido como método de solución de sus diferencias la solución por vía del arbitraje. Pero entonces, este tema es también una decisión, digamos, que la doctrina aplaude porque contribuye a la mejor efectividad de la decisión. Y también hay una sexta regla. Esta sexta regla del inciso F alude a lo que se denomina fraude a la ley. ¿Y qué establece? Establece que los contratos hechos en Argentina, que han sido celebrados en Argentina con la finalidad de violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera que resultarían de necesaria aplicación al caso, no tienen efecto alguno
en nuestro país. O sea que la sanción que la ley establece para el caso de fraude a la ley